A veces para los cristianos es difícil entender la identidad del Espíritu Santo y también las maneras en que Él trabaja y obra en las vidas de los creyentes. Entender Dios Padre, el Creador, es, o sea, lo medio captamos. O sea, no vamos a entenderlo completamente porque Él es infinito y nuestra mente pequeña, humana, no puede agarrar todo lo que es Dios, pero sí tenemos una idea del Creador, del Padre. Y Jesucristo, el Hijo de Dios, entendemos lo que es un hijo. Y entendemos más o menos la relación entre el Padre y el Hijo y cómo el Hijo vino para ejecutar el plan de salvación del Padre, para sacrificarse y salvarnos de nuestros pecados. Pero al Espíritu Santo, pues a veces no sabemos qué hacer. No sabemos cómo verlo. Para los que hablamos inglés, se nos pone más difícil por algunas traducciones más antiguas de la Biblia que tenemos. En el King James usa la palabra Holy Ghost, que en español sería fantasma santa. Entonces, como que, fantasma, no, ni me meto con eso, no quiero nada que ver con fantasmas. Y batallamos por esa traducción a veces con las personas que hablan inglés. Y sí es un tema bastante difícil, que a veces no sabemos cómo tratarlo. El escritor Francis Chan hasta escribió un libro con el título El Dios Olvidado, hablando acerca del Espíritu Santo, porque sí ponemos, o sea, el Padre, el Hijo, y pues no sabemos qué hacer con el Espíritu Santo, así que no vamos a hablar mucho de él, vamos a enfocarnos más en el Padre y el Hijo. Pero es importante que mantengamos en mente que es imposible explicar a Dios. Pero a la vez podemos creer en Él y describirlo hasta cierto punto basado en la revelación que Él nos ha dado en su palabra, en la Santa Biblia. El Espíritu Santo no es una simple función de Dios, ni es solamente una manifestación de su poder trabajando en el mundo. El Espíritu Santo es Dios, es la tercera persona de la Trinidad. En las últimas horas antes de su crucifixión, Jesús estaba instruyendo a sus discípulos, animándolos y orando por ellos. Mientras que los animaba, Él les enseñaba acerca del Espíritu Santo. Sus palabras hablan hasta hoy día a nosotros, recordándonos que el Espíritu Santo trabaja y obra en nuestras vidas en varias maneras. El primer texto que vamos a ver es en Juan 16, del 5 al 7. Y dice, aquí está Jesús hablando a sus discípulos: ahora vuelvo al que me envió, pero ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Al contrario, como les he dicho estas cosas, se han entristecido mucho, pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Jesús, dentro de pocos días, iba a dejar esta tierra, iba a morir, resucitar y ascender al cielo, a la derecha del Padre, para sentarse en su trono. Ya no más iba a estar caminando físicamente con sus discípulos todos los días, enseñándoles acerca del reino de Dios. Pero ellos todavía iban a necesitar ayuda. Aún después de 3 años de ser entrenados por Jesús, el Maestro de Maestros, el Hijo de Dios, ellos no iban a poder llevar a cabo el trabajo que Él les estaba encargando por su propia cuenta. La necesidad que ellos tenían sería provista con la venida del Espíritu Santo. El Espíritu Santo iba a ser un consolador para los discípulos, su abogado. La palabra en griego es parakletos,
significa uno que viene al lado de otro para apoyarle, para abogar para él. Previamente en Juan 14:16, Jesús había referido al Espíritu Santo diciendo que Jesús iba a mandar otro consolador. La palabra otro aquí en el griego significa otro del mismo tipo, otro del mismo género. Entonces, el consolador que Jesús iba a enviar iba a ser igual a él. Y como ya vimos que Jesús es Dios, también entendemos aquí que el Espíritu Santo es Dios. La expresión consolador identifica al Espíritu Santo como uno que va a acompañar a los discípulos y ayudarles en el trabajo del ministerio que Jesús les había encargado. De la misma manera que el Espíritu ayudaba a los discípulos después de que Jesús ascendió al cielo, que leemos de eso en el libro de Hechos, también Él continúa ayudando a los creyentes hoy en día, al pueblo de Dios, para llevar a cabo la obra del reino de Dios. Siguiendo versículos 8 a 11, hablan de una obra triple del Espíritu Santo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. En primer lugar, el Espíritu convence al mundo de su pecado. Sin la obra del Espíritu Santo, la humanidad no puede reconocer su propia pecaminosidad y como resultado, la necesidad que tiene de un Salvador. Si tú no sabes que eres pecador, entonces ¿para qué necesitas un Salvador? Uno tiene que darse cuenta primero de su estado caído, de su estado de estar lejos de Dios, antes de reconocer que necesita un Salvador y que puede reconocer que Jesucristo es ese Salvador. La convicción del Espíritu Santo tiene el propósito de llevar al culpable al arrepentimiento, reconociendo su error y entregando su vida a Dios. El Espíritu también convence al mundo de la justicia y el juicio. Así como el mundo no puede reconocer su estado pecaminoso, tampoco puede entender la justicia y el juicio. A la raíz de esta falta de entendimiento es la incredulidad. El mundo no conoce quién es Jesús. Como consecuencia, rechaza la norma absoluta de santidad que define el carácter de Dios. El mundo cree que está bien, que todo anda bien, que no tiene problema. Pues no soy un homicida, no estoy matando a nadie, no estoy robando a nadie, aquí nomás estoy disfrutando la vida como a mí me plazca, y ya. No reconocen la norma de santidad de Dios porque no creen. Antes de reconocer el propio pecado de uno, la persona tiene que entender que Dios es santo, que Dios tiene ciertas normas, que hay una norma de justicia, de lo que es recto, lo que es correcto para hacer. Cuando las personas no pueden ver su propia situación y condición de pecado, no miran la norma, no se dan cuenta que hay una norma por la cual pueden ser juzgados. Solo Dios puede traer esta convicción para convencer al ser humano de su estado y su necesidad. Un ser humano no puede convencer a otro ser humano de esto, mucho menos corregirlo. Podemos decirles a nuestros hijos cuántas veces queremos que no hagan esto, que no hagan el otro, que están mal, pero hasta que Dios haga una obra en sus mentes, en su entendimiento, ellos nomás van a estar tratando de evitar un castigo
y no van a estar haciendo lo correcto porque es correcto. Nosotros no encarnamos las normas divinas de la justicia. Todos los seres humanos vamos a darle cuentas a Dios por nuestros pecados. Por esta razón es necesario que Dios Espíritu Santo sea quien convence a cada uno de nosotros y a cada persona en el mundo de esos pecados. ¿De qué manera el Espíritu Santo capacita a los cristianos para que ayuden a otros a reconocer su necesidad de Jesús? Nosotros no los podemos convencer, pero podemos trabajar en llevar el mensaje. ¿Cómo creen ustedes que el Espíritu Santo nos capacita para colaborar junto con Él en ese trabajo de convencer a otros de su necesidad de Jesús? Mi hermano, que cuando se le va a ayudar a que Él crea en nuestra persona, aceptando nuestras debilidades para que Él nos promueva a trabajar en lo que Él quiere dar. Muy bien. ¿Qué más? Yo pensé que a través de nuestra experiencia, quiero contar una pequeña anécdota. Mi hija está tratando de malas actitudes. Es que yo le dije esto yo. Y entonces me dice, bueno, es que digo, ¿qué necesito? Y dice, Jesus. Pero es la frustración de que dice, yo le digo, yo la aconsejo, yo le hago, pero yo puedo darme cuenta que no puede cambiar a menos que algo poderoso, que Dios mismo la cambie. Entonces en el cristiano yo siento que pasamos por mucha frustración y ese es nuestro testimonio. O sea, es que nosotros pasamos por todo, pasamos por frustraciones, somos convencidos de pecado, Dios se revela a nosotros. Y entonces nosotros llegamos a la conclusión de que la única forma que pudimos salir de eso fue que Dios obrara en nosotros. Entonces el Espíritu Santo nos ayuda a ser testigos. Porque yo le puedo decir, bueno, Dios hizo esto conmigo. Entonces, si lo hizo conmigo, y yo puedo mirar que me identifico en eso, y tú te puedes identificar. Entonces es el Espíritu que da testimonio. Y al final de cuentas lo que nos dice para evangelizar es y me serán testigos. Entonces, ya pasé por eso y solo Dios me testigo. Si tú quieres una solución, yo solo te puedo presentarla. Sí, a través de nuestra propia historia, nuestro propio testimonio, de dónde estuvimos, el hoyo en que estábamos y cómo Jesús nos sacó, cómo Jesús nos salvó. No podemos llegar a la persona y como muy santitos y tú eres un pecador y vas al infierno y bla, 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 pegándoles. Pero si vemos algo en su vida que corresponde con algo que antes éramos nosotros, o sea, hey, yo estuve ahí. Yo entiendo cómo te sientes. Yo entiendo hasta tu falta de entregarte. Yo entiendo que no quieres aceptar, porque yo también estuve ahí. Pero Cristo cambió mi vida. Cristo me salvó, me limpió, me lavó. Y a través de ese testimonio, el Espíritu Santo nos da la valentía para hablar hasta de las cosas malas que hicimos en el pasado. A veces no queremos ya hablar de eso, pero el Espíritu Santo nos puede dar la valentía y la manera de presentar esa información a la persona para que ellos puedan ver, pues, ok, sí, Dios hizo esto en mi amigo, pues tal vez hay algo aquí para mí también. Siguiendo en Juan 16, versículos 12 al 15, muchas cosas me quedan aún por decirles, que por ahora no podrían soportar, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir.
Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. La segunda manera en que el Espíritu Santo obra en las vidas de los discípulos es que Él los guiaría a una comprensión más plena y más profunda de la verdad que Cristo Jesús quería impartirles. El título Espíritu de la Verdad está lleno de contenido. Nuestro mundo siempre ha presentado muchas filosofías y enseñanzas que pueden causar confusión espiritual. Si quieres volverte loco y caer en un manicomio, espero que nadie lo quiere, ¿verdad? Pero métete a estudiar todas las religiones del mundo y tratar de unirlos y hacer todo, que todo corresponda y que todos puedan estar de acuerdo. No se puede. Si estudias todas las filosofías y las religiones del mundo, vas a quedar muy confundido. Solamente con la ayuda del Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, que es Dios, podemos aprender lo que es la verdad. El Espíritu Santo nunca nos va a enseñar nada que es contrario a la norma divina de verdad y justicia revelada en la Biblia. Sus enseñanzas siempre están afinados y en sintonía con lo que Dios nos ha revelado a través de su palabra escrita en la palabra de Dios, la Santa Biblia. Si alguien te dice que el Espíritu Santo le ha revelado algo que va en contra de lo que dice la Biblia, sabemos que esa persona no estaba escuchando al Espíritu Santo. Si alguien viene y dice, no, pues Dios me reveló que está bien que deje mi esposa y mi familia para estar con otro porque Dios quiere que yo esté feliz. Él no está escuchando al Espíritu Santo. Está escuchando sus hormonas, no al Espíritu Santo. Si alguien viene y trata de decir, no, pues que Cristo, Jesús, realmente no es Dios mismo, fue la primera creación de Dios. Hablamos de eso la semana pasada, una de las herejías que enfrentaba la iglesia temprana, el arianismo, que todavía hoy en día se enseña en los testigos de Jehová, que Jesús es un ser creado. Pues Dios me reveló esto. Pues eso no es lo que dice la Biblia, así que no fue Dios quien lo reveló. El Espíritu Santo nunca va a contradecir lo que viene en la Biblia, porque fue a través del Espíritu Santo que Dios habló a los escritores de la Biblia para escribir lo que escribieron. Dios no sufre de personalidades múltiples. No va a decir una cosa acá y luego otra cosa acá y luego allá otra cosa. Cuando es Dios hablando, siempre va a estar de acuerdo. El mismo Espíritu que inspiró a los escritores en los tiempos bíblicos para poner pluma a papel y escribir lo que Dios les estaba diciendo, también nos puede iluminar hoy para entender esas verdades. ¿Quién mejor para explicarte un libro que el mismo autor? ¿Cuántos se acuerdan en la escuela cuando sacaron algo de poesía? Y dice, ¿y qué está tratando de decir el poeta aquí? Y uno está aquí como que, ni tengo idea. No me sale nada. Pero si hablas con el poeta, te puede decir y explicar lo que eran sus ideas, lo que estaba tratando de comunicar. Y la Biblia es mucho más clara que los poemas que estudiamos en clase de literatura. Pero aún así, el Espíritu Santo, cuando tenemos problemas, cuando no podemos entender algo,
el Espíritu Santo que sopló esas palabras a los escritores está con nosotros para ayudarnos a entender el mensaje que Él dejó. Con la ayuda del Espíritu podemos encontrar mucho más que los puros datos que vienen en la Biblia. De quién fue este, quién fue el otro, cuándo vivieron, cosas así. A través de la ayuda del Espíritu Santo podemos entender los principios y los preceptos de la palabra de Dios que nos ayudarán a vivir una vida que agrada a nuestro Creador. La última cosa que notamos en este pasaje es que el Espíritu Santo es cristocéntrico. No llama la atención a Él mismo. Todo lo que hace es para apuntar a la gente hacia Jesús y llevarnos y movernos para seguirle a Jesús y adorarle. Una pregunta: ¿cómo podemos reconocer cuando el Espíritu nos está guiando a la verdad, a diferencia de otras voces que nos llevan a un error? Dándonos cuenta de dónde viene el sabor. Hay cosas que muchas veces vienen de afuera. Y yo siempre reconozco un versículo que dice que por supuesto con diferentes espíritus. El Espíritu Santo de Dios nos proporciona cosas verdaderas, cosas de amor, de tranquilidad, de consuelo, porque su palabra dice que es el consolador. Entonces, cuando vienen palabras que no dan la paz, no vienen del Espíritu Santo. Creo de que me gustó lo que dijo mi Dios, que el Espíritu Santo es el inspirador de los que escribieron las Escrituras, pero reconociendo también es quien reposó sobre la Virgen para que se naciera el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces el Espíritu Santo nos conecta directamente con esa paz que Dios quiso darnos a través de Santo Espíritu. Sí. También podemos reconocer cuando es el Espíritu hablándonos en lugar de otras voces, conociendo la palabra. Si conocemos la Biblia, lo estudiamos, entonces ya cuando viene otra cosa, ¿está de acuerdo con lo que ya viene o no? Si no está de acuerdo, no es el Espíritu. Pero si nos sentimos movidos o empujados para hacer algo y lo comparamos con la Biblia, no, pues todo lo que estoy sintiendo que debo de hacer está alineado con la Biblia, va a acercar a alguien más a Jesús, va a promover el Evangelio, va a expandir el reino de Dios. Entonces sí, eso es el Espíritu Santo hablándonos. Volviendo a Romanos, capítulo 8, versículos 9 a 11. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Romanos capítulo 8 es un capítulo de grandes contrastes. La condenación y la libertad. Una mentalidad pecaminosa y una mentalidad espiritual. Una vida gobernada por la carne, una vida gobernada por el Espíritu. De hecho, en el instituto hemos aprendido que, estudiando el libro de Romanos, que Romanos 8 tiene más veces mencionadas el Espíritu Santo que cualquier otro capítulo
en el libro de Romanos. Entonces, Romanos 8 es un muy buen lugar para estudiar más acerca del Espíritu Santo. La diferencia fundamental entre el antes de recibir a Cristo y que el Espíritu Santo venga a morar dentro de nosotros y el después está claro. El Espíritu habita, vive, mora dentro de los que siguen a Jesús. Los cristianos viven según el Espíritu, de acuerdo con el Espíritu, mientras que los que rechazan a Jesús viven en el reino de la carne. El momento que una persona recibe la salvación, una transformación profunda toma lugar. Una transformación sucede. La naturaleza de la vida y el curso que toma en este mundo cambia de una manera radical, porque ahora tenemos el Espíritu obrando en nosotros. Ya no estamos tratando de vivir solamente por nuestra propia cuenta, sin rumbo, sin dirección, sino que tenemos el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad dentro de nosotros para guiarnos. Cuando estamos a punto de cometer un pecado o tomar una mala decisión, es, no es por ahí, no es por ahí, para acá. Nos va dirigiendo, nos va manejando, conduciendo. No nos posee como tomando control y forzándonos, pero ahí está susurrándonos. Hablando, no, mi hijo, no, mi hija, no es por ahí, es por acá. Este es el camino que agrada a Dios. Siguiendo, brincando a otra carta de Pablo, 1 de Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al quien han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio. Por tanto, honran con su cuerpo a Dios. ¿Qué significa decir que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? La respuesta corta, vamos a ver si podemos ampliar. ¿Y qué significa eso, que el Espíritu habita en nosotros? Que tenemos que cuidar nosotros mismos, nuestro cuerpo. O sea, como no somos dueños, no tenemos que tener vicios, ¿sí?, que perjudiquen nuestro cuerpo, porque no es de nosotros. Si pensamos en el templo de Salomón, grande, majestuoso, cubierto de oro, o sea, algo magnífico, no, pues, ¿vamos a ir y maltratar eso? No, lo vamos a cuidar, lo vamos a mantener limpio, lo vamos a mantener brillante. Si el Espíritu Santo de Dios vive en nosotros y somos su templo, debemos de cuidar lo que Dios nos ha dado. Y también va más allá que nuestro cuerpo individual. La iglesia es un templo en el cual habita el Espíritu Santo. Entonces debemos de, y no estoy hablando del edificio, estoy hablando de los creyentes, que Pablo también usa la ilustración de que somos el cuerpo de Cristo. Entonces debemos de cuidar unos de otros, no lastimar a otras partes del cuerpo de Dios, porque estaríamos dañando al templo del Espíritu Santo. Y nunca nos atreveríamos a ir al templo de Salomón e irle rompiendo cosas y quitando cosas. Entonces mucho menos debemos de hacer eso con otras partes del templo de Dios, el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo y el templo de Dios, la familia de uno, que debe también de cuidar y llevar
por el buen camino. Lupita. Sí, yo pienso que entender es, o sea, como el templo de Dios también debe guiarnos a la perfección. Ya muchas veces nos vemos al espejo, especialmente las mujeres, y a veces estamos, por decir, maldiciendo el templo. O sea, decimos, ay, estos cabellos y esto, y odio esta parte de mí, y hay un espíritu realmente de mentira que en los que no, o sea, en algunos que le dicen estás gorda hasta el punto de que se vuelven anolíticos. O sea, me refiero a que hay una agenda para que uno odie a su propio cuerpo y es un mal. Algunos se quejan de que nacieron mujeres, quieren ser hombres, o sea, es mucho así, pero para el que sabe que Cristo habita, entonces es como, este es el regalo de Dios, me dio este cuerpo y lo que él hace, lo hace bien. Entonces, si él diseñó este cuerpo, yo puedo honrarlo, o sea, honrando este cuerpo, honro a Dios. Yo lo miro también en eso, en términos de aceptación de lo que Dios hizo, lo que Dios hizo. No juzgarnos por los criterios del mundo, sino mirarnos como Dios nos mira, como sus hijos, como su creación especial, como personas que lleven la imagen y semejanza de Dios. En 1 Corintios 6:19, la palabra traducido templo no solamente se refiere a la estructura en general y toda la zona del templo con sus cortes y sus puertas y todo eso, sino al santuario más adentro, el lugar santísimo. Allí en el tabernáculo y el templo de Salomón, el Señor manifestaba su presencia de la manera más especial e íntima. Así que lo que Pablo realmente está diciendo aquí es que los cristianos, siendo el templo del Espíritu Santo, son nada menos que el lugar santísimo donde Dios reside, donde su gloria se manifiesta. Ese es nuestro propósito. Pertenecemos a Dios. Ya no somos los jefes de nuestras propias vidas. Tenemos a Dios, el Espíritu Santo, viviendo dentro de nosotros para ayudarnos a seguir a Cristo fielmente y a rechazar las atracciones poderosas que a veces la tentación puede poner delante de nosotros. Un versículo muy conocido, Hechos 1:8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. En los versículos justo antes que esta, los discípulos habían expresado su deseo de ver cómo Jesús iba a restaurar el reino al pueblo de Israel. Pero Jesús tenía una misión muy diferente en su mente. Esta misión iba a requerir compromiso del pueblo de Dios y también iba a requerir que tuvieran el poder del Espíritu Santo para llevar a cabo esa misión y completarla. Jesús había dicho a sus discípulos que la predicación de su palabra, su mensaje del reino de Dios, iba a producir grave resistencia. Mateo 10:22. Sus seguidores, nosotros entre ellos, no iban a establecer otra religión mundial más. Iban a proclamar un mensaje que traería división y también repercusiones, consecuencias eternas. Las batallas que iban a enfrentar serían batallas espirituales. La sabiduría humana no sería suficiente. Confianza en las capacidades naturales de las personas resultaría en un fracaso tremendo. La proclamación del Evangelio es una obra espiritual y solo produce resultados verdaderos y duraderos cuando
se hace en el poder del Espíritu Santo. Si yo no tengo el poder del Espíritu Santo trabajando en mi vida, cuando presento el Evangelio, cuando hablo de las cosas de Dios, las personas van a decir, pues, otro religioso, con sus filosofías, con sus palabras grandes. Pero si estoy trabajando bajo la dirección y en el poder que da el Espíritu Santo, las palabras van a llegar al corazón y provocar una respuesta. Van a llegar como flechas para picar e incomodar a la persona que está perdido en su pecado, para hacerle pensar qué necesita hacer. Y no va a ser por mi capacidad ni por mis talentos, va a ser el poder del Espíritu Santo llevando esas palabras para hacer el trabajo. Antes de continuar, una pregunta para considerar. ¿Cómo podemos saber que estamos sirviendo al Señor en el poder del Espíritu Santo y que no nos estamos apoyando en la sabiduría y las estrategias humanas? Gadiel, ¿qué piensas tú? Volviendo a lo mismo, ¿no? Anteriormente, creo que yo me doy cuenta cuando me veo alineado con la palabra, y me pongo a estudiar la palabra de Dios, creo que lo que yo estoy haciendo está haciendo un ejercicio, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, en mi trabajo, en la familia. Creo que tiene el parte de Dios, creo que lo estoy haciendo porque yo le digo a Dios, pero cuando me veo frustrado y veo que no hay cierto fruto en esto, bueno, algo que hace mal. Puede ser que uno está dependiendo de su propio conocimiento, su propia sabiduría. ¿Alguien más? ¿Cómo podemos saber que estamos sirviendo al Señor en el poder del Espíritu Santo y no solamente apoyándonos en nuestras capacidades o sabiduría? Yo pienso que nos damos cuenta cuando actuamos de esta manera basándonos en la Biblia, porque a mucha gente no le agrada lo que uno hace. O sea, hay que dar cuenta que estamos haciendo cosas correctas de Dios, porque no estamos dando gusto a las personas. Y muchas cosas que hacemos de parte de Dios, hay personas que tienen reacciones como esta. Es cierto. En eso tenemos que tener cuidado. No todo el tiempo que nos rechazan es porque están rechazando el mensaje de Dios. A veces nos rechazan por nuestra manera de llevar el mensaje. O sea, podemos llegar y estar diciendo cosas verdaderas, pero si tenemos una mala actitud, si estamos juzgando, si estamos nomás diciendo a la gente, reprobado, vas al infierno, y gritándoles así, no estamos demostrando el amor de Dios. Tenemos que asegurar que la razón por que rechacen el mensaje es porque rechacen el mensaje y no el mensajero, la persona que la está llevando. Muchas veces nosotros mismos estorbamos la obra de Dios por nuestra manera de presentar las cosas. También, si nuestra vida no se alinea con lo que predicamos, Estamos predicando una cosa, pero el comportamiento es otra cosa. entonces, pues, ¿qué pasa? Este mensaje no sirve de nada, por el mismo mensajero su vida está. Otra manera que podemos saber que estamos sirviendo en el poder del Espíritu y no en nuestra propia sabiduría es cuando nos damos cuenta de que esto es demasiado grande para mí. Yo no sé cómo hacer. Yo sé que lo debo de hacer. Yo sé que Dios me está empujando a hacerlo, pero no sé cómo. No lo puedo hacer si el Espíritu Santo no me ayuda. Entonces, cuando lo hacemos, después decimos, no fui yo, fue Dios. Porque yo nunca hubiera podido hacer eso por mi propia cuenta. Segundo a Timoteo
1, 6 a 7. Por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este llamado de Pablo a Timoteo para avivar la llama del don de Dios no insinúa que Timoteo se había debilitado o que se había puesto espiritualmente frío. Más bien, Pablo le estaba animando a mantener ese don de Dios vivo y prendido. No era acerca de una capacidad natural. Pablo a lo mejor estaba refiriendo a un don sobrenatural que Timoteo había recibido de parte del Espíritu Santo. Sin embargo, hay un enemigo potencial que se puede levantar contra el celo que el cristiano siente por su llamado. La cobardía. En este pasaje podríamos identificar eso como timidez o temor. Esa cobardía toma control del creyente cuando pierde la vista del hecho de que su verdadera fuente de poder es el Espíritu Santo. Cuando tratamos de hacer cosas en nuestro propio poder, puede entrar la cobardía, el temor, la timidez. Cuando se nos olvida que debemos de depender del Espíritu Santo. En lugar de buscarle a Él, nos rendimos a la tentación de buscar nuestras propias respuestas y luchamos para completar la misión en nuestras propias fuerzas. Cuando no dependemos del Espíritu Santo, nos entra el temor, nos entra la timidez y fracasamos en lo que estamos tratando de hacer. O logramos poquito, pero no lo que hubiéramos logrado si dependiéramos del Espíritu Santo. Pero del otro lado, cuando sí dependemos del Espíritu Santo, encontramos el poder divino. Este poder no se puede confundir con el esfuerzo humano. Es motivado por el amor y mantiene su enfoque gracias a la autodisciplina de reconocer que dependemos completamente de Dios. Si no dependemos de Dios, perdemos el enfoque. Pero cuando nos mantenemos dependiendo de Él, Él nos ayuda a mantener nuestra vista puesta en el objetivo: ganar almas, expandir el reino, tocar gente con el amor de Dios. El Señor llama a todos los cristianos a proclamar a Cristo a un mundo perdido. Es nuestra responsabilidad y la misión que el Señor nos encargó. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Proclamar las buenas nuevas a toda criatura. Sin embargo, no debemos tratar de hacer ese trabajo por nuestra propia cuenta, en nuestras propias fuerzas. Necesitamos el poder del Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros, nos provee. ¿Qué papel estás tomando tú en la evangelización del mundo? Cualquier parte del trabajo que sea, necesitas el poder del Espíritu Santo para llevarlo a cabo. El poder que provee Él nos da la capacidad de vivir una vida dedicada, de santidad a Dios, que va a llamar la atención de las personas que nos rodean y apuntarles hacia Jesús. No es que nos van a mirar y decir: ay, qué santo es la hermana, qué santo es el hermano,
sino que van a decir, yo quiero conocer a Dios que esa persona sirve, porque así hace cambios. Su poder te puede dar la valentía para compartir tu fe con miembros de tu familia, con tus amigos, con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo. El Espíritu Santo te puede recordar de las cosas que has estudiado en la palabra de Dios, justo en el momento que otra persona necesita escuchar esa parte de la Biblia. Si alguien viene con problemas y quiere que les aconsejes y quiere que ores por ellos, el Espíritu Santo puede traer a tu memoria pasajes de la Biblia, en las Escrituras, puntos específicos que se apliquen directamente a lo que está pasando a esa persona. Así ellos reciben un mensaje de parte de Dios directamente, porque viene del Espíritu Santo. Oremos. Dios, déjanos ser guiados por tu Espíritu Santo. Dirígenos hacia gente que no te conocen, que te necesitan, justo en el momento que ellos están más abiertos a escuchar tu palabra, tu mensaje de amor y de esperanza. Danos las palabras adecuadas, Señor, para hablarles, que les van a ministrar, que les van a levantar, que les van a revelar tu verdad y que va a hacer que ellos puedan sentir tu gran amor para ellos. Y danos poder, Señor, por tu Espíritu Santo que habita en nosotros, para vivir vidas de santidad, compromiso, dedicación, Señor. Para ser herramientas consagradas en tus manos, para llevar a cabo el trabajo que tú nos has encargado, Señor, para tu honra y tu gloria, para que todo el mundo sepa que Cristo es Rey, que Cristo salva, que Cristo sana y que Cristo viene. Ayúdanos, Señor, a hacer nuestra parte, de no tener temor, sino confiar en ti y dejar que tú nos uses para llevar tu palabra y expandir tu reino en todo el mundo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.